momento de presentarles a través del Zoom a nuestro siguiente invitado, emprendedor social, profesor universitario, destacado montañista nacional y fundador de Independientes No Neutrales, el movimiento. Con nosotros ya está Rodrigo Jordán. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlas. Gracias por estar acá esta noche. Sabíamos que nos estabas esperando, pero de verdad esta conversación valía muchísimo la pena. Y me gustaría preguntarte porque en julio de este año, antes de que comenzara la convención, tú obtuviste, su movimiento obtuvo 11 constituyentes. Usted dijo que el comienzo de la convención, durante los primeros días o meses, puede ser que al principio haya cierto desorden, que gente que quiera posicionar un diálogo golpeando la mesa, pero que paulatinamente todo va a ir tomando un cierto ritmo, una cierta tranquilidad finalmente. ¿Cómo ha visto estos meses de trabajo de la convención, Rodrigo? Bueno, efectivamente partió con, bueno, ustedes se acuerdan del primer día, ¿no es cierto?, donde Eugenia Valladares jugó un rol preponderante. Sí, absolutamente. Había mucho, y el relato que acaban de contar es parte de nuestra historia, entonces había mucha gente que quería hablar, ¿no?, y decir ciertas cosas muy fuertemente, ¿no?, y golpear la mesa, por decirlo así. Y yo soy de la teoría que esas tensiones son buenas, ¿no? Es bueno que las cosas salgan al aire, tal vez desordenadamente, tal vez muy impulsivamente, y que generan tensión, y que generan conflicto, y generan más de alguna discusión muy fuerte. Pero paulatinamente, tal como dije, y no lo dije yo, esto está descrito en los libros de sociología y esto va a ir tomando un cierto orden, un cierto camino. Hay un gran autor de la Universidad de Harvard que habla de ambientes contenedores, ¿no es cierto?, que es un ambiente donde se permite la tensión, se permite la discusión, se permite la diferencia de ideas, incluso se tienen adversarios, pero finalmente se mantiene en por ponerlo en una metáfora muy sencilla, una olla en ebullición, ¿cierto? Está la olla, está el agua hirviendo, pero no se desborda la olla, ¿no? Entonces está la tensión, pero está este ambiente contenedor. Y paulatinamente eso ha ido ocurriendo. Tal vez no es lo más público, no está en las redes sociales, pero si uno está leyendo y yo estoy bastante metido, entonces sigo muy de cerca, en las comisiones de trabajo, se están poniendo de acuerdo, están conversando, están llegando a un escrito. Ya el 4 de enero se cumplen 6 meses. Pero este ambiente contenedor ha logrado contener. No ha habido discusión, pero se generó primero el reglamento. Y el reglamento quedó muy bueno, quedó con algunas cosas que a algunos les gustan, otros no tanto, otros un poco más, pero algunos cedieron, otros no cedieron. Y ahora lo más importante, creo yo, es que la convención ha escuchado a la ciudadanía. ¿Se acuerdan? Hace una semana atrás estábamos en plenas elecciones y por tanto las elecciones comen toda la cobertura. Pero fueron a la región de Biobío y estuvieron con una cantidad de personas increíble. Entonces la cantidad de audiencias que han tenido, si se puede participar, etc. Entonces yo creo que está andando bastante bien, dentro de una cosa que no es fácil, donde no había antecedentes, donde no había forma de trabajar. Es como, siempre lo dije, es como meterse a jugar un partido de fútbol, pero sin reglas, ¿no? No hay arco, no hay arquero, entonces había que armar estas reglas. Y yo creo que están dando bastante bien. Sí, Rodrigo, pero nació bajo el asedio de una campaña en redes sociales que por lo demás sigue en pleno desarrollo. Hay un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso que incluso tuvo que fundar un odiómetro para ir certificando de dónde vienen y de qué cuentas provienen todos estos hashtags de campaña en contra de la convención. Incluso la situación de riesgo se eleva cuando uno de los candidatos presidenciales, José Antonio Kast, dice que en caso que la convención no respete ciertas libertades de culto, de propiedad privada, en fin, él va a hacer todo lo posible porque fracase en el plebiscito de salida. ¿Cómo ve usted ese anticipo de un candidato presidencial? Bueno, claramente el 20%, el 21% votó rechazo, ¿no? O sea, ahí hay una base de gente en Chile
que no está de acuerdo con la nueva Constitución. Y por tanto los convencionales van a tener que trabajar muchísimo para convencer a ese 20%. Y el candidato Kast ya lo dijo, como tú muy bien dices, dijo que si no se respetan ciertas libertades, él va a encabezar el rechazo a la votación. Y por tanto es un desafío súper importante que está un poco más tapado porque estamos en las elecciones presidenciales el próximo domingo, pero imaginemos que si hay un escrito, que hay una nueva constitución, esa tiene que ser votada y el voto es obligatorio. Y por tanto ahí va a haber otra campaña más muy importante, en donde, bueno, los que juntamos votos y juntamos gente queremos que salga por una gran mayoría. Tenemos un riesgo, vamos a suponer, ojalá no sea así, pero si la nueva Constitución gana 51-49, no va a ser muy legítima, ¿no? Tiene que ganar por harto, ¿no? Algo que nadie esperaba del 80-20, pero por ahí tiene que andar. Entonces va a haber que hacer mucho trabajo ciudadano para convencer a la gran ciudadanía que vote en favor de la Constitución, a pesar, y como dices tú, que va a haber un 20% o tal vez más, un 25 o un 30% que va a estar en contra. Antes de la pausa, Rodrigo nos puso un punto bastante interesante, que son las vallas que tiene que pasar en la nueva Carta Magna. Primero el plebiscito de salida y posteriormente la bajada que se haga en el Congreso. Mónica. Sí, perdón, es que yo quedé... Perdona, disculpa. Pero tranquila. No, sí, tranquila estoy. Sí, sí. Estoy muy tranquila. Ellas me hacen rabiar porque no me gusta que digan eso. Pero lo que pasa es que quedé impactadísima por el rostro de mi gran amiga Patricia Verdugo, que ahora muy pronto se va a cumplir un nuevo aniversario de su muerte. Y nos hace tanta falta la Patricia, de solo pensar en cómo habría hecho investigaciones, habría hecho relatos que nos habrían ayudado mucho en este minuto. Así que yo les pido disculpas, pero quedé muy impactada con este maravilloso premio que va a ser la red. Rodrigo, usted planteó una cosa muy importante, que es la Constitución es poema. No siempre es poesía, pero evidentemente, sin los reglamentos. Un ejemplo, la Constitución decía que las universidades no podían lucrar. Eso se hizo en la Constitución de Pinochet, pero se mantuvo durante los 31 años. Pero las universidades se vendían, lucraban, se compraban en muchos millones de dólares o de pesos. Por lo tanto, era letra muerta. Entonces, lo que viene no es solamente escribir una constitución, sino que va a venir bajar eso en reglamentos para que no sea letra muerta y sea práctico. Como ejemplo, el derecho al agua, que sea un consumo prioritario y absolutamente prioritario, garantizado para consumo humano, como el sistema de salud, la educación, etcétera, un sistema de verdadera seguridad social. Pero tenemos un Congreso que va a ser, que va a estar empatado, que es representante de esta fractura que estamos teniendo. Va a ser muy, muy difícil bajar una constitución, aunque esté aprobada por una mayoría. No sabemos lo que va a pasar, pero va a ser difícil bajar en reglamento. A ver, lo que pasa, Mónica, es lo siguiente, sin duda alguna, el Congreso quedó empatado y por tanto bajar eso a reglas y a leyes va a ser difícil con este Congreso, pero cuidado, la propia Convención, en parte de su, y quiero volver a los derechos inmediatamente, pero en parte de su establecimiento va a establecer probablemente un nuevo régimen político, ¿no? No sabemos si va a ser más parlamentario, más... Yo que creo yo que va a ser menos presidencial que este, pero no necesariamente un régimen parlamentario, que va a establecer, podría eventualmente, Mónica, hacer un congreso unicameral, de solo una cámara. Puede ser, no, todo eso está por discutirse. Y por tanto, este proceso que va a ser largo de bajar una constitución a leyes, no solo va a quedar a cargo de este Congreso, como tú me dices, está dividido, ¿no? Y va a tener que llegar a acuerdos, sino que va a cambiar el régimen y por tanto va a ser más largo. Pero una cosa importante, Mónica, dos cosas. Uno son los 2 tercios. Los 2 tercios son re importantes. Ninguno de los grupos o de las agrupaciones políticas al interior de la Convención tienen la mayoría. Ninguno. Van a tener que acordar, ¿sí? Acordar cosas unos con otros. Por tanto, la nueva Constitución puede quedar
por decirlo así, no extremista, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda, sino que y ahí Independiente Neutral tiene un rol que es jugar. Y en ese sentido, 2/3 no es tan distinto a lo que el Congreso pueda obtener, ¿no? Y por tanto se podrán escribir leyes. Pero lo importante, Mónica, es que esto no acaba el próximo, vamos a suponer, septiembre, que vamos a votar en un plebiscito de salida obligatorio de una nueva Constitución. Incluso puede ser que se alargue la Constitución, yo creo que no, pero en fin. Pero va a haber pasado prácticamente 6-7 meses del nuevo gobierno, del nuevo régimen parlamentario. Van a haber aterrizajes, pero eso va a ser un proceso largo. Y por tanto, nosotros, por ejemplo, en Independientes Neutrales, sabemos que esto no termina en septiembre, sino que es mucho más largo. Un solo ejemplo. Nosotros poníamos que uno de los derechos, ¿no?, de esto, porque se habla de derechos sociales, podía ser el derecho a la vivienda digna. Y sin duda que fue el primer escrito que cayó en la Constitución y fue bastante unánime, ¿no? Y equipos y agrupaciones políticas dentro de la Convención. Se aprobó, de una vivienda digna, como un derecho. ¿Qué significa una vivienda digna? ¿Con qué instalaciones? ¿Con cuántos metros cuadrados? ¿En qué hábitat? ¿Con qué acceso? Bueno, hay cosas muy largas que discutir, por tanto es un proceso largo. Pero Rodrigo, respecto de eso, claro, por eso se habla de que un catálogo de derechos debiera quedar sujeto a el presupuesto del Estado, por ejemplo, etcétera, pero hay acuerdos que van a tener que cumplirse o de otro modo, le guste o no al Parlamento y a su mayoría incluso, quedaríamos con normas inconstitucionales. Por ejemplo, si se estableciera la nacionalización del litio, tendrá que establecerse una ley que regule aquello, no puede pasarse por alto la nueva Constitución, ¿no? Y habrá un tribunal constitucional u otro organismo del nombre que fuere, probablemente una sala de la Corte Suprema, que tendrá que velar porque se cumpla la Constitución y por lo tanto las leyes tienen que adecuarse a ello, independiente de que a la mayoría no le guste, ¿no? Bueno, tú lo dices, ¿no? En parte yo estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera sabemos todavía cómo va a ser esa agrupación de apelación. El Tribunal Constitucional está bastante desprestigiado en Chile. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a ser una sala de la Corte Suprema o va a haber un tribunal especialmente elegido? Todo eso tiene que ocurrir todavía. Por tanto, pasadas las elecciones de este próximo domingo, vamos a tener que volver todos a ponerle mucha atención a la Convención y a la Constitución, porque hemos estado más preocupados de las elecciones que de la Convención. Y la verdad que la Convención es para los próximos, no sé, 40, 50 años. Claro. Y en ese sentido, tú hablas de las elecciones del próximo domingo. ¿Ustedes como Movimiento Independiente No Neutrales van a apoyar a uno de los dos candidatos? No, nosotros hicimos una declaración. Fue muy discutida al interior del Movimiento Independiente Neutrales, pero sacamos una declaración que dice finalmente que producto que Boric garantiza que va a haber una nueva Constitución y que va a apoyar el proceso, no así el candidato Kast, optamos por apoyar a Boric. Aunque habrían algunas voces que tenían algunas críticas del programa de Boric, etcétera, pero Independiente Neutral sacó una declaración y un llamado a votar por Boric. No necesariamente por sus posiciones políticas, ¿no?, pero sí porque nos da una cierta garantía que va a respaldar el proceso convencional. Ustedes lo decían al principio, ¿no es cierto? Kast podría incluso llegar a representar la gente del rechazo y estar en contra de la nueva Constitución. Y por tanto decidimos como agrupación apoyar a Boric. Perfecto, Rodrigo Jordán, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros esta noche. Nos quedan muchísimas preguntas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Rodrigo.